Muy bien, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. En esta mañana, como decía, vamos a mirar la escena de la elección de los 7 diáconos. De hecho, los primeros diáconos que son elegidos en las Escrituras se encuentran aquí en este capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Lo primero que haremos es un rápido resumen acerca de la situación que estamos viendo aquí. Nos dice el texto que acabamos de leer en Hechos 6 del 1 al 7 que lo que estaba ocurriendo en la iglesia era que crecía el número de discípulos y hubo queja de los griegos contra los hebreos. Lo primero que aprendemos es que la iglesia estaba creciendo muy rápidamente. Como ya hemos dicho varias veces, desde el principio de Hechos hemos estado viendo cómo la palabra de Dios de manera repetitiva nos va diciendo la iglesia crece, la iglesia crece, la iglesia crece, ¿vale? Entonces, debido a ese crecimiento numérico de la iglesia, surgen también necesidades prácticas. La iglesia tiene que cuidar las necesidades de los hermanos y entonces, a medida que va creciendo, empieza a haber problemas de organización, empieza a haber problemas de cosas prácticas, de necesidades, de personas que hay que atender. Eso requiere un trabajo, como sabemos. Y uno de los problemas que aparecen aquí debido a este crecimiento numérico de los discípulos es que hay una queja. Hay una queja de parte de los creyentes griegos contra los hebreos. Con esto aprendemos también que ya la Iglesia es un cuerpo rico en cuanto a nacionalidad. No solamente hay hermanos hebreos, cristianos, también hay cristianos que no son hebreos, en este caso se les llama griegos. Y entonces, ¿qué ocurre? Dice aquí de que las viudas de aquellos, esto es el versículo 1 al final, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Por lo visto, la queja era que había unas viudas, particularmente de trasfondo griego, que parecía ser que no estaban siendo bien atendidas en la distribución de los recursos, seguramente en la comida, y por eso había quejas, ¿no? Había un problema de suministro, por así decirlo, había quejas en cuanto a esto. Era un problema práctico, un problema de necesidades físicas. Ante este problema de la ayuda práctica a los creyentes de la Iglesia, particularmente la ayuda a las viudas, a estas viudas, entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Bien, los 12 apóstoles convocan una reunión y piden a la multitud que elijan a 7 hombres. Esta es la solución. Los apóstoles se reúnen y piden a los creyentes que seleccionen a 7 hombres para que estos 7 hombres organicen la ayuda práctica en la iglesia y de este modo los apóstoles puedan dedicarse a la predicación y a la oración. Esto es importante también. Aquí vemos que los hombres que tienen el trabajo, el deber de enseñar la palabra de Dios, necesitaban tiempo para ello y necesitaban también dedicarse a la oración como líderes espirituales de la iglesia. Y claro, se les venía encima pues todo un trabajo de organización, de logística, de ayuda en la iglesia, y para ellos no iba a ser posible ocuparse de eso. Si los pastores, si los líderes espirituales tenían que predicar, tenían que dedicarse a la evangelización, tenían que orar y encima de eso tenían que organizar las mesas,
y la comida, pues no iba a ser posible, no iba a ser bueno para la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué era lo sabio? Lo sabio era nombrar personas con dones de servicio para que se encargasen del cuidado práctico de las congregaciones y de los creyentes. Con lo cual se escogen 7 hombres que aparecen sus nombres aquí en el versículo 5, y finalmente termina el pasaje diciendo que la iglesia continúa creciendo, y además se nos dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces estamos en un contexto de crecimiento de la iglesia, y ese crecimiento de la iglesia trae necesidades prácticas, y los líderes espirituales hacen la propuesta de elegir a los primeros diáconos. Esto es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos ahora a profundizar un poquito más en este texto, y lo primero que vamos a ver es la gran importancia de los diáconos. Esto es lo primero que yo quiero resaltar. Los diáconos son muy importantes para la iglesia. A veces pasan desapercibidos, a veces como que parece que no existieran, ¿no? Porque no son, digamos, tan visibles. Los diáconos no suben aquí, ¿no? La gente no les ve domingo a domingo, pero ellos hacen una labor que es fundamental para la obra de Dios. Los diáconos son muy importantes, y una iglesia saludable ha de tener diáconos fuertes, diáconos según las Escrituras. Y yo quiero resaltar la gran importancia del diaconado, del ministerio que los diáconos tienen en la congregación. La palabra diácono tiene que ver con la idea de servir, son servidores, ¿vale? Y aquí vemos en el versículo 1 y 2 qué importante era tener diáconos. Dice el versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, aquí está la importancia de los diáconos. La iglesia es una comunidad de creyentes, es una comunidad de personas que necesita funcionar adecuadamente. Hay necesidades prácticas. Hoy en día, ¿qué necesidades tenemos? Tenemos la administración de nuestro lugar de reunión, la administración del local, la administración administrativa, que tiene que ver con todos los papeles que necesitamos para funcionar como iglesia. Cuando tenemos actividades donde se hacen comidas, por ejemplo, pues también necesitamos hermanos que estén pendientes de organizar todo eso, etcétera, etcétera. Con lo cual, el servicio, el buen servicio de nuestros diáconos es fundamental para el funcionamiento de la congregación. Y por encima de todo, algo que ellos hacen de manera indirecta es que permiten que la palabra de Dios sea predicada. Esto lo digo y enlazo ya con el segundo punto. ¿Por qué son importantes los diáconos? Pues de forma particular los diáconos hacen posible que la palabra de Dios sea predicada y que los líderes espirituales de la iglesia puedan dedicarse a la predicación y a la oración. Esto lo vemos en el versículo 2, que nos dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles están diciendo: no está bien, no es correcto que nosotros, los apóstoles, dice aquí, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
No es adecuado, no es bueno que esos hombres que Dios ha encomendado para la enseñanza de la Biblia de una manera particular se tengan que dedicar a cosas prácticas, consumiendo eso tiempo de su vida que ha de ser dedicado principalmente a la enseñanza y a la oración. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. El versículo 4 resalta también este aspecto y nos dice: y nosotros, refiriéndose los apóstoles a ellos mismos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Veis? ¿Veis la importancia que los apóstoles le dan a la palabra de Dios? Y lo que están diciendo es: hermanos, nosotros que el Señor nos ha dado esta labor de enseñar en la iglesia y de orar por la iglesia, tenemos que dedicarnos a esto. No podemos estar encargados de tantas cosas prácticas en la iglesia. Entonces, esto es sabiduría de Dios, esto es sentido común. El cuerpo de Cristo tiene que organizarse de tal manera para que las necesidades prácticas de la iglesia sean cuidadas y que de forma indirecta la palabra de Dios pueda ser predicada. Entonces yo creo que esto es importante, que todos sepamos esto y que los diáconos sepan que su trabajo, una de las grandes funciones que tiene, es permitir que la palabra de Dios sea enseñada adecuadamente, porque de otro modo aquellos que enseñan tendrían que estar ocupándose de temas prácticos y eso tendría un impacto negativo en su enseñanza y también en su oración. Bien, los diáconos hacen posible que la palabra de Dios sea predicada y por eso son tan importantes. Son importantes porque en el fondo tienen un impacto espiritual en la congregación, ¿verdad? Ser diácono no es simplemente, bueno, te arreglo una bombilla y ya está. No, el trabajo de los diáconos tiene un beneficio espiritual en el cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante. Tercer punto, características de los diáconos. Características de los diáconos. Vamos a ver aquí qué característica han de tener los diáconos y vamos a mantener un poquito abierto Primera de Timoteo capítulo 3. También daremos un pequeño salto ahí a Primera de Timoteo capítulo 3, especialmente los versículos del 8 al 12. Así que bien, vamos a ver las características que deben tener los diáconos, ¿vale? Y lo primero que yo quiero preguntar es, ¿puede ser una mujer diaconisa? ¿Puede el oficio de diácono ser realizado por una mujer? ¿Qué decís? ¿Que sí o que no? Bueno, nosotros como iglesia creemos que sí. Creemos que sí. No todas las iglesias evangélicas piensan de esta manera, pero nosotros pensamos que sí, que es posible tener y que la palabra de Dios no prohíbe tener diaconisas, diáconos mujeres, ¿no? Hay algunos argumentos y voy a dar 3 para defender el rol de la mujer como diaconisa en la iglesia. El primer argumento lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 3 del 8 al 12. Aquí se nos describe las características que los diáconos deben tener y dice lo siguiente: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe
con limpia conciencia. Fijaos que en este versículo 8 se habla de diáconos asumiendo que son varones, ¿no? Los diáconos, ¿no? Dice. Y en el 10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahí está el testimonio que el diácono ha de tener. Ha de ser una persona irreprensible. ¿Eso qué significa? Eso significa, no significa que tenga que ser perfecto, porque nadie lo es, lógicamente, pero sí que su testimonio ha de ser limpio, su testimonio ha de ser bueno, tiene que tener una vida cristiana correcta y no tiene que tener cosas en su vida de las cuales se les pueda acusar, ¿vale? Y fijaos, en este contexto de diáconos aparece el versículo 11, que dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y el versículo 12 continúa hablando de los diáconos y dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, parece bastante claro que este texto del 8 al 13 habla del diaconado, habla de los diáconos. Y se da el caso de que justo en medio se nos habla de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se nos dice en un texto que habla de diáconos que las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo? Muchas personas han interpretado que estas mujeres son mujeres potencialmente diaconisas, lo cual, en mi opinión, tiene sentido por el contexto, porque está en un contexto que habla de diáconos, con lo cual parece razonable pensar que estas mujeres podrían ser señoras que sirven en la iglesia como diaconisas, ¿vale? Porque si no, ¿por qué está aquí esta frase, ¿no? Esta sería la pregunta. Alguien habrá dicho, bueno, a lo mejor se está refiriendo a las mujeres de los diáconos. Bueno, las mujeres de los diáconos, vale, también han de tener un buen testimonio, pero no parece muy buen argumento ese, porque si fuera así, cuando la Biblia habla de los pastores y de las características de los pastores, ¿por qué no hablan esos textos también de las características de las mujeres de los pastores? Sería lógico, ¿no? Si fuera tan importante, ¿no? O si estas palabras estuvieran pensando en las mujeres de los diáconos, ¿por qué no los textos que nos hablan de las características de los pastores no incluyen textos que hablen de las características de las esposas de los pastores? Entonces, en definitiva, sí que es cierto que la Biblia no es muy clara y no habla abundantemente en cuanto al rol de la mujer como diaconisa, pero al menos no lo está prohibiendo. Y al menos un texto como este da pie razonable a pensar de que las señoras pueden ser diaconisas. Segundo argumento es Romanos 16:1, Febe la diaconisa. En Romanos 16:1, Febe se habla de ella como diaconisa y se utiliza la misma palabra para diácono que vemos en 1 de Timoteo 3. Es la misma palabra, ¿vale? Entonces, ese es otro argumento para defender la idea del diaconado femenino en la iglesia, aunque para ser justos, es verdad que la palabra original diaconisa, como también significa sierva o siervo,
servidor, ¿no? Pues podría entenderse que a lo mejor Febe simplemente, por decirlo así, era una sierva en la iglesia, ¿no? Y no necesariamente un grado o un título, por llamarlo así, de diaconisa. O sea que tampoco es definitivo. El ejemplo de Febe no es definitivo tampoco, pero tampoco niega lo opuesto, con lo cual es otro argumento más potencial para defender la idea de las mujeres como hermanas que sirven como diaconisas en la iglesia. Pero yo veo un tercer argumento que creo que es de bastante peso y es lo siguiente. Yo considero que las mujeres pueden ser diaconisas porque la única prohibición que vemos en las Escrituras en cuanto al servicio de la mujer en el contexto de la congregación es la de la enseñanza. Pablo nos dice que se le prohíbe a la mujer enseñar y ejercer autoridad sobre el hombre en el contexto de la predicación. Es decir, cuando nosotros, al menos en nuestra iglesia, cuando defendemos la idea de que nuestras hermanas no deberían predicar en el contexto de una congregación de domingo como la de hoy, lo hacemos basándonos en el hecho de que Pablo dice que no permito a la mujer enseñar. Se nos habla de que Adán fue creado primero y después Eva, lo cual no es un argumento cultural, es un argumento de la creación, un argumento universal que está anclado en la congregación. Pero el matiz importante es que ¿por qué no se le permite a la mujer predicar en el contexto de la congregación? Es que la predicación cristiana, la exposición de las Escrituras, es un acto de autoridad. Es un acto de autoridad. Cuando alguien abre las Escrituras y predica desde aquí, está ejerciendo autoridad sobre la congregación. No es una autoridad inherente al predicador, lo sabemos. Es la autoridad de la palabra de Dios, es la autoridad de Dios, y esa autoridad es de Dios, es comunicada a través de las Escrituras. La predicación de la palabra es autoritativa en la medida que el predicador es fiel a la palabra de Dios, con lo cual la predicación es un acto de autoridad. Si yo digo aquí, hermanos, sed santos, eso es una orden, sed santos, y se tiene que predicar con autoridad, no porque yo tenga autoridad, sino porque al que sea que esté aquí, si predica la palabra fielmente, tiene una autoridad delegada por Dios en la medida que es fiel a la palabra. Entonces, la predicación cristiana es autoritativa por definición, y por ello creemos que las señoras, las hermanas, no deberían ejercer esa autoridad sobre los varones cuando predican dentro de la congregación. ¿Por qué digo todo esto? ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un diácono en cuanto a características? ¿Cuál es la diferencia entre un pastor o un anciano, que es lo mismo, y un diácono en cuanto a características? La única diferencia que hay es que los pastores han de ser aptos para enseñar. Los pastores han de ser aptos para predicar, mientras que los diáconos no necesitan ese requerimiento. Un diácono no tiene por qué ser apto para enseñar, ¿vale? El diácono puede no tener cualidades de enseñanza y aún así ser diácono. Con lo cual, llegamos a la conclusión
de que una mujer puede ser diácono, ya que siendo diaconisa no está ejerciendo la predicación ni está ejerciendo la autoridad de la que nos habla la palabra de Dios, la cual no debería ejercer en el contexto de la predicación en la asamblea de los santos. Así que a mí me parece que este es un buen argumento para defender que las mujeres sí pueden actuar como diaconisas, ¿verdad? Porque no estamos infringiendo ninguna norma que el Señor nos haya revelado. Entonces, esto era lo primero. Creemos que las mujeres pueden ser diaconisas porque tenemos textos como 1 de Timoteo 3, 8 a 12 que podrían dar pie a ello, porque tenemos el ejemplo de Febe, ¿vale? No es algo definitivo, pero podría ser un argumento, y después vemos que no hay incompatibilidad bíblica con el hecho de una mujer diaconisa, ya que no está infringiendo ningún mandato de Dios. Vayamos pues con otras características que los diáconos deben tener. Según este texto que hemos leído en Hechos, nuestro texto de hoy, en primer lugar, en el versículo 3 vemos algunas características. Solo vamos a ver las características de este versículo 3. No vamos a mirar a 1 de Timoteo 3, del 8 al 12, ¿vale? Lo cual contiene más características, pero bueno, solo miremos aquí. Dice este versículo 3 que cuando se pusieron a buscar a estos hombres para ser diáconos, dice aquí: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Este es el primer requerimiento. Han de ser personas de buen testimonio. Los diáconos tienen que ser intachables, tienen que ser personas santas, personas que tengan una vida espiritual correcta, que no tengan pecados graves ni visibles de los que se sepa. Han de ser irreprensibles, que no se pueda decir nada malo de ellos. ¿Veis? Es importante la santidad de los diáconos. Un diácono con una vida de pecado no puede ser diácono, no puede servir en la iglesia. Ha de ser sacado de ese ministerio. Los diáconos tienen que tener buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Es importante. Segundo, han de ser llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 3, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Ellos tienen que ser hombres y mujeres de Dios, tienen que tener comunión con Dios, tienen que estar llenos del Espíritu Santo de Dios, tienen que tener sus vidas rendidas al servicio y tienen que tener una comunión espiritual con el Señor. La vida espiritual de los diáconos es importante. Es importante, y esto es un mensaje especialmente importante para nuestros hermanos que son diáconos, ¿verdad? Y nuestras hermanas. Vuestra vida espiritual es importante para la iglesia, de forma especial. Lógicamente, todos los miembros tienen que tener una buena vida espiritual, pero por el cargo que tienen, por las tareas que tienen, los diáconos tienen que tener una buena salud espiritual. Han de ser personas santas. Tercero, los diáconos han de estar llenos de sabiduría. Dice aquí también, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De sabiduría. Esto es tener la sabiduría de Dios. Aquí no se está hablando de ser un científico o de saber o de tener mucha cultura general. Bueno, todo eso está bien, lo puedes hacer, pero lo que tienes que tener es sabiduría de Dios, sabiduría que proviene de las Escrituras. Los diáconos, aunque no prediquen, tienen que ser conocedores de la palabra de Dios, tienen que ser teológicamente sólidos, tienen que conocer su Biblia,
tienen que enseñanzas de Dios, porque este cargo requiere sabiduría espiritual. Los diáconos se van a encontrar con situaciones difíciles, de dinero, de quejas. Esta misma situación ya era difícil, ¿no? Estaba habiendo quejas. Aunque en nuestra iglesia no hay quejas, ¿no? Menos mal. Somos una iglesia donde no hay ni nunca habrá quejas. Claro que habrá quejas. Claro que habrá situaciones comprometidas en los aspectos prácticos de la iglesia, ¿cierto? Por ello, necesitamos a diáconos que sean sabios. Aquí se podría haber causado un conflicto importante. Estaban los hermanos griegos, estaban los hermanos hebreos, se podría haber creado un problema. Los diáconos que tuvieron que atender esa situación necesitaban sabiduría para manejar ese conflicto. Por lo tanto, esa sabiduría proviene de Dios, y los diáconos necesitan esa sabiduría que proviene de Dios para manejar las situaciones que se dan en la iglesia. Así que esto es importante. Entonces, quiero concluir este bloque, el tercer bloque, que tiene que ver con las características de los diáconos, diciendo una sola cosa. Los diáconos se encargan de cosas físicas y prácticas, pero su labor es espiritual. Los diáconos se encargan de cosas físicas y prácticas, pero su labor es espiritual. Esto es importante, hermanos. Necesitamos diáconos espirituales, diáconos santos, diáconos que tengan comunión con Dios, porque su trabajo es espiritual. No podemos caer en el error de decir, bueno, el diácono, sí, es el que hace la copia de la llave, el que tiene que asegurarse de que está la cocina con lo que necesitamos, que se asegure que todo esté limpio. Podemos tener una mirada demasiado limitada del diaconado, y no ha de ser así. Tenemos que tener un alto concepto del diaconado, porque es una labor espiritual que repercute en la vida espiritual de la iglesia. Así que si tú eres un diácono, yo te quiero animar a seguir desarrollando tu labor para el Señor y para los hermanos, sabiendo que tu labor es muy importante. Es una labor fundamental para nuestra congregación, y al mismo tiempo damos gracias a los diáconos por su servicio a la obra de Dios. Quiero terminar con dos cositas más. La cuarta es que los diáconos son identificados por la iglesia. En este ejemplo de aquí, los diáconos son identificados y seleccionados por la iglesia. ¿Veis? El versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí los apóstoles dan una orden a la congregación, a la multitud. Si os fijáis, no son los apóstoles, no son los líderes espirituales los que eligen a los diáconos. O si no, hubieran dicho, bueno, nosotros vamos a elegirlos. Ellos no hacen eso. Lo que dicen es, los apóstoles dicen, buscad de entre vosotros. Se lo dicen a la multitud, buscad, encargaros vosotros de identificar a los diáconos. Bueno, aquí viene la pregunta de si nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y para ser honestos, no hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Cuando tenemos que elegir a un diácono, no decimos a la congregación, hermanos, proponed diáconos. Podríamos hacerlo, pero no lo hacemos. ¿Es esto algo antibíblico? Bueno, yo no creo que sea un grave error, porque al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos como iglesia
es que tradicionalmente han sido los pastores que han identificado a los candidatos, y esos candidatos han sido propuestos a la congregación para que toda la congregación dé su voto, ¿no? Yo creo que no hace falta hacer una guerra acerca de esto, porque entre otras cosas el cuerpo... Bueno, lo que yo quiero decir es que, para empezar, los diáconos, al igual que los pastores, deberían ser diáconos antes de ser diáconos. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Los diáconos, al igual que los pastores, deberían mostrar cualidades de diaconado antes de que se les nombre. Deberían saltar a la vista. Y de hecho, cuando se han propuesto diáconos en esta iglesia, es porque esos hermanos y hermanas ya de por sí están demostrando un servicio a Dios, sirviendo a la congregación. ¿Entendéis? Ya nos conocemos, sabemos de las cualidades de cada uno, y ya de por sí, y esto también ocurre con los pastores, ¿no? Antes de que un hermano se proponga como anciano o como pastor, que es lo mismo, ¿por qué se hace eso? Ya porque la iglesia está viendo esas características en ese hermano. Es algo evidente, ¿no? Y entonces, cuando se propone a un diácono, los pastores lo único que hacemos es reconocer lo que es evidente, lo que todo el mundo está viendo. Personas comprometidas, personas de buen testimonio y que tienen capacidades para servir como diáconos. Y lo único que hacemos es canalizar esa evidencia y proponerla para que toda la iglesia dé su visto bueno. En el fondo está siendo la iglesia la que está eligiendo a los diáconos también. Entonces, no estamos tan lejos de esto, ¿no? Sí que hay un poquito de diferencia práctica, pero el principio es el mismo. Es la iglesia como congregación la que aprueba la selección de los diáconos. Somos una iglesia congregacionalista y los diáconos son elegidos, son confirmados por voto de toda la congregación, de aquellos que son miembros. Entonces, los diáconos salen de la iglesia y son elegidos por la iglesia. Y quiero terminar con un punto más, que es el quinto. Oremos por nuestros diáconos. Oremos por nuestros diáconos, porque oramos por nuestros pastores, pero no oramos públicamente por nuestros diáconos. Se nos olvidan, ¿cierto? Se nos olvidan los diáconos. Porque está bien, cuando tenemos reuniones de oración, decimos, oremos por nuestros pastores. Está muy bien, hemos de orar por nuestros pastores, pero también tenemos que orar por nuestros diáconos. Así que vamos a anotarnos en la lista a orar por nuestros diáconos. Aquí hubo oración por los diáconos, de hecho. Dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, fijaos, quienes orando les impusieron las manos. Hubo oración, hubo encomendación de parte de los pastores. Había que interceder por estos hombres y por estas mujeres. Tenemos que orar por nuestros diáconos y tenerlos en alta estima por la labor que hacen para la obra de Dios. Así que hagamos esto. Oremos por nuestra hermana Elena, Elena Ciocán, por Julian y Noelia, ellos son nuestros diáconos, Olmer y Nastia y Alexandra. Elena, Julian y Noelia, Olmer y Nastia y Alexandra. Ellos son nuestros diáconos y nuestras diaconisas,
y ellos han de estar continuamente en nuestras oraciones y que Dios les bendiga. Amén.